Sean bienvenidos a esta segunda parte del Plan de Estudios 2011, donde retomaremos la visión global del Plan de Estudios, que está conformado por la presentación, la introducción, la reforma integral de la educación básica en su contexto histórico y el apartado 2, las características del Plan de Estudio 2011, educación básica. Recordamos que en la presentación la educación está centrada en el alumno bajo el modelo de competencias con un carácter humanista y científico. En la parte de la introducción, recordamos elementos como la cobertura, la calidad, la equidad, la inclusión, las tecnologías, el inglés, la creatividad y la resolución de problemas para el siglo XXI. Fue en el apartado 1 donde vimos la reforma integral de la educación básica en su contexto histórico, donde analizamos los antecedentes, el acuerdo nacional, el compromiso social, la alianza por la calidad y el proceso de la elaboración del currículo. En esta ocasión vamos a analizar las características del Plan de Estudio 2011 en su segundo apartado, que se compone por 9 temas. El primero son los principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudio, que son 12. Las competencias para la vida, que son 5. El perfil de egreso de la educación básica, que son 10 rasgos. El mapa curricular de la educación básica, la diversificación y contextualización curricular, los marcos curriculares para la educación indígena, los parámetros curriculares para la educación indígena, la gestión para el desarrollo de habilidades digitales, la gestión educativa y de los aprendizajes y los estándares curriculares y aprendizajes esperados PISA como un referente internacional. En este momento observamos que el Plan de Estudios 2011 Educación Básica es el documento rector que define 4 elementos fundamentales: las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados, que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana para el siglo XXI, desde la dimensión nacional y global que consideran al ser humano y al ser universal. Cuando nos referimos a la dimensión nacional, estamos manejando que se permite una formación que favorece la construcción de la identidad personal y nacional de los alumnos para que valoren su entorno y vivan y se desarrollen como personas plenas. Cuando nos referimos a la dimensión global, observamos el desarrollo de competencias que forman al ser universal para hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, responsable y activo, capaz de aprovechar los avances tecnológicos y aprender a lo largo de su vida. Es como entendemos que el Plan de Estudios es de observancia nacional y reconoce que la equidad de la educación básica constituye uno de los componentes irrenunciables de la calidad educativa, hoy llamada excelencia educativa, por lo que toma en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y se encuentra en contextos diferenciados. Es así como damos paso a conocer los 12 principios pedagógicos del Plan de Estudio 2011. El número 1 es centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. El número 2, planificar para potenciar el aprendizaje. El número 3, generar ambientes de aprendizaje. El 4, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. El 5, poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y los aprendizajes esperados. El 6, usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. El 7, evaluar para aprender. El 8, favorecer la inclusión para atender la diversidad. El 9, incorporar temas de relevancia social. El 10, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. El 11, reorientar el liderazgo, y el 12, la tutoría y asesoría académica de la escuela. Observamos cómo el primer principio pedagógico, centrar la atención en los estudiantes, en sus procesos de aprendizaje, van a permitir que se dé el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Que esos procesos de aprendizaje nos permitan solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y explicar, el manejo de la información y sobre todo innovar y crear. Seguidamente, planificar para potenciar el aprendizaje nos va a permitir organizar actividades de aprendizaje dentro de la planeación docente para generar diversas situaciones didácticas para conformar la secuencia didáctica que se va a organizar en la clase o el ambiente áulico correspondiente.
Es así como damos paso a generar ambientes de aprendizaje, donde se requiere toda la competencia docente, toda la capacidad de intervención educativa para que el docente pueda generar esas estrategias, actividades, ese ambiente propicio que va a favorecer la interacción y el trabajo en sus diversas modalidades. El principio número 4, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, va de la mano con los ambientes de aprendizaje, porque nos va a permitir un trabajo individual, en binas, trinas, en equipo. Esto va a permitir que el trabajo se vaya construyendo desde los diferentes esquemas de pensamiento de los alumnos para unificar un producto donde todos los alumnos van a construir su propio aprendizaje. En el principio número 5, poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y los aprendizajes esperados, es necesario entender la definición de competencia, estándares curriculares y aprendizajes esperados, que veremos más adelante en el video cómo vaya a continuar. En el número 6, usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje, es necesario la utilización de materiales diversos para enriquecer nuestras sesiones, como son las ODAs, los planes de clase, los reactivos y la modalidad e-learning. En el principio pedagógico número 7, evaluar para aprender, es necesario contar con evidencias del desempeño y el logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, que estas se pueden clasificar por su tipo, en diagnóstica, formativa y sumativa, por quienes intervienen, la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación, y los instrumentos que se utilizan, como la rúbrica, la lista de cotejo, la guía de observación, el portafolio de evidencias y las pruebas escritas y orales. A su vez, el principio pedagógico número 8, favorecer la inclusión para atender la diversidad, nos va a permitir una educación pertinente e inclusiva. Cuando hablamos de pertinencia, nos referimos a que se debe de abordar el contexto en el que se está elaborando para que la educación favorezca el desarrollo social donde se ve inmersa la escuela o la institución. En el principio pedagógico 9, incorporar temas de relevancia social, es muy importante que los alumnos tengan contacto con temas e información acerca del bullying, los derechos humanos, la democracia, la educación ambiental y todos estos temas que están de moda y que requieren un tratamiento adecuado para la vida en sociedad. En el principio pedagógico número 10, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, es necesario, como lo dice el nombre, renovar, generar acciones, estrategias, una comunicación asertiva y efectiva para que se puedan dar los intercambios comunicacionales para que se pueda llevar a cabo el proceso educativo. El principio pedagógico número 11, reorientar el liderazgo, nos permite una participación asertiva y proactiva entre todos los actores, donde debe de haber un liderazgo compartido para que se aporten diferentes ideas. En el principio pedagógico número 12, la tutoría y la asesoría académica en la escuela, es necesario el acompañamiento a estudiantes y docentes para que puedan desarrollar de la mejor manera todas sus actividades en beneficio de una educación de calidad. Otro tema prioritario son las 5 competencias para la vida, que las encontramos por primera vez en el Acuerdo 592, que es el documento que da sustento a la articulación de la educación básica. Y esas 5 competencias son el aprendizaje permanente, el manejo de la información, el manejo de situaciones para la convivencia y para la vida en sociedad. Durante el aprendizaje permanente es necesario para su desarrollo, se requiere habilidad lectora, integrarse a una cultura escrita, comunicarse en más de una lengua y las habilidades digitales y el aprender a aprender. En la competencia, manejo de información, su desarrollo requiere identificar lo que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información, apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. En la competencia, manejo de situaciones, para su desarrollo se requiere enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos, administrar el tiempo, propiciar cambios,
y afrontar los que se presenten, tomar decisiones y asumir sus consecuencias, manejar el fracaso, la frustración y la desilusión para actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. La competencia para la convivencia, su desarrollo requiere empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza, ser asertivo, trabajar de manera colaborativa, tomar acuerdos y negociar con otros, crecer con los demás, reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. Y por último, la competencia para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y los derechos humanos, participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología, combatir la discriminación y el racismo y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. Al momento de diseñar cualquier plan de estudios es necesario tener presente el perfil de egreso de la educación básica, ya que este define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria. Se expresan en términos de rasgos individuales y sus razones de ser son tres. El primero, el inciso A, definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica. El inciso B, ser un referente común para definir los componentes curriculares. El inciso C, ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. A su vez, los 10 rasgos deseables del perfil de egreso se pueden resumir esquemáticamente de la siguiente manera. El primero, el alumno se tiene que comunicar con eficacia y confianza. El número 2, se desarrolla el pensamiento crítico y se resuelve problemas con creatividad. El 3, tiene iniciativa y favorece la colaboración. El 4, muestra responsabilidad por su cuerpo y el ambiente. El 5, pone autoconocimiento y regula sus emociones. El 6, sabe acerca de los fenómenos del mundo natural y social. El 7, aprecia la belleza, el arte y la cultura. El 8, cultiva su formación ética y respeta la legalidad. El 9, asume su identidad y favorece la interculturalidad. Y el número 10, emplea habilidades digitales de manera permanente. Un esquema innovador lo encontramos en el plan de estudios en su mapa curricular, que debe analizarse de manera vertical y de manera horizontal. De manera vertical vamos a encontrar los campos de formación para la educación básica, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y el desarrollo social, desarrollo personal y para la convivencia. De manera horizontal vamos a encontrar los 4 periodos escolares. El primer periodo escolar, que abarca los 3 grados de preescolar, el segundo periodo escolar, que abarca los 3 primeros grados de primaria, el tercer periodo escolar, que abarca los 3 últimos grados de primaria, y el cuarto periodo escolar, que va a abarcar los 3 grados de secundaria. Es necesario enfatizar que las habilidades digitales deben de estar presentes en todos los campos formativos y en todos los estándares curriculares, es decir, en todos los periodos escolares, en sus niveles y en sus grados. También vemos la evolución de los campos formativos y las materias que lo integran. Lenguaje y comunicación en preescolar se compone por lenguaje y comunicación y la segunda lengua inglés. En primaria se divide en español y segunda lengua inglés. En secundaria tenemos español 1, 2 y 3 y la segunda lengua inglés 1, 2 y 3. El pensamiento matemático en preescolar llevará el nombre de pensamiento matemático. En primaria será llamado matemáticas y en secundaria matemáticas 1, 2 y 3. El campo de formación, exploración y comprensión del mundo natural y social se divide en preescolar, en exploración y conocimiento del mundo y desarrollo físico y salud. En primaria, en los primeros 2 grados es exploración de la naturaleza y la sociedad.
en tercer grado es la entidad donde vivo, específicamente en el estado de Sonora, el libro de historia de Sonora. En el tercer periodo, que es de cuarto a sexto, el campo se divide en ciencias naturales, geografía e historia. En secundaria se va a dividir en ciencias con énfasis en biología, ciencias 2 con énfasis en física y ciencias 3 con énfasis en química. Esto en el campo de exploración y comprensión del mundo natural y social. También se va a dividir en tecnología 1, 2 y 3 y geografía o exploración y comprensión del mundo natural y social se divide en geografía del mundo y de México e historia 1 y 2. Y en el caso de historia se observa la asignatura estatal. Analizando el campo de desarrollo personal y para la convivencia se divide en 2, desarrollo personal y social y expresión y apreciación artística. En primaria se va a dividir en formación cívica y ética, educación física y educación artística. En el caso de secundaria se va a dividir en formación cívica y ética 1 y 2, tutoría, educación física 1, 2 y 3 y artes 1, 2 y 3, con énfasis en la música, la danza, el teatro o las artes visuales respectivas. Hasta este punto hemos escuchado mucho la palabra estándares curriculares. ¿Qué es un estándar curricular? Son aquellos descriptores de logro que definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar, sintetizan los aprendizajes esperados. A su vez son referentes para el diseño de instrumentos que de manera externa evalúan a los alumnos, tal como es la prueba PISA y en su momento fue la prueba Enlace. Por su parte fincan las bases para que los institutos de evaluación diseñen instrumentos y perfeccionen los métodos de la evaluación formativa y sumativa que debe darse con sistemas tutoriales y de acompañamiento docente-estudiante, brindando apoyo a quienes presentan rezago escolar. Los estándares curriculares, como observamos en el mapa curricular, se organizan en 4 periodos escolares de 3 grados cada uno. El primero se puede evaluar al terminar el tercer grado de preescolar, cuando los alumnos tienen un promedio de edad de entre 5 y 6 años. El segundo, al finalizar el tercer grado de primaria, donde los alumnos tienen un promedio entre 8 y 9 años. El tercer periodo al finalizar el sexto grado de primaria, cuando los alumnos tienen un promedio de 11 y 12 años. Y el cuarto periodo al finalizar el tercero grado de secundaria, cuando se aplica la prueba PISA, cuando los alumnos tienen un promedio entre 14 y 15 años. El Plan de Estudios 2011, a su vez, maneja los principios generales del marco curricular indígena, en su apartado contextualización y en su apartado diversificación. La contextualización se adhiere ya que permite acceder a la indagación, profundización, inclusión de los pueblos indígenas, como mediante los saberes locales con la recuperación de conocimientos adquiridos. En la diversificación se definen los aprendizajes esperados y de ellos los saberes de la comunidad local, como por medio de campos formativos, mapas curriculares de la educación básica. Por su parte, los marcos y parámetros curriculares tienen 5 elementos fundamentales, que son nacionales, especializados, étnicos, dinámicos e innovadores. ¿Por qué son nacionales? Como su nombre lo dice, se destinan y distribuyen a nivel nacional por todo el territorio. Presentan a su vez las diversas visiones de la cultura indígena y la migrante. ¿Por qué son especializados? Porque incorporan la cultura local y la enseñanza lingüística en sus procesos de bialfabetización y plurilingüismo. A su vez presentan una orientación pluricultural y plurilingüe y están particularizados en la situación migrante y son articuladores de los niveles. ¿Por qué son étnicos? Porque recuperan la visión de los pueblos en cuanto a la representación del mundo y sus conocimientos. Porque son dinámicos, ya que se renuevan permanentemente y hay que retroalimentarlos. Porque son innovadores, porque se presentan en formato impreso y digital e impulsan la red de docentes por nivel y su articulación.
El Plan de Estudios 2011, a su vez, maneja los estándares de habilidades digitales para todos, HDT, donde se han considerado dos estrategias, las aulas de medio y las aulas telemáticas, donde se presentan diferentes componentes, donde se tiene el componente pedagógico, el componente acompañamiento, el componente gestión, el componente infraestructura y el componente operación. Todos para llevar por periodos escolares y el modelo de equipamiento para el logro de los estándares de habilidades digitales. Por ejemplo, en el segundo periodo escolar, al concluir el tercer grado de primaria, se iban a instalar aulas de medios y laboratorios de cómputo donde los estudiantes interactuaran con las tecnologías del información. En el tercer periodo escolar, al concluir el sexto grado de primaria, son las aulas telemáticas modelo 1 a 30, donde los estudiantes interactúan con las TIC. Las autoridades educativas estatales adicionan 5 dispositivos por aula. Y en el cuarto periodo escolar, al concluir el tercer grado de secundaria, existen las aulas telemáticas modelo 1 a 1, donde los estudiantes interactúan con las tecnologías de la información y la comunicación. Es fundamental conocer los campos de formación que se dan en toda la educación básica, así como los elementos que los integran. Para este tema vamos a trabajar con el resumen que se les hizo llegar en el grupo de WhatsApp. Vamos a observarlo y vamos a tener una conexión mediante la plataforma digital. Saludos y mucho éxito.